¿Qué es el Estado? El origen del Estado. Para esto vamos a tomar en cuenta la versión de Federico Engels porque está bastante bien documentada. Empecemos con una síntesis de partida. Al inicio había tribus salvajes, es decir, que tenían descendencia por cuenta de la línea materna únicamente. Había un dominio absoluto femenino, eso se llamaba la ginecocracia. Había poliandria debido a aquello, es decir, varios hombres con una misma mujer. Había una disputa entre la exogamia versus la endogamia, es decir, entre la situación en la cual una persona se casa o contiene matrimonio con una persona de dentro de su círculo familiar o fuera de su círculo familiar y por exogamia. Y por cuestiones de supervivencia existían o prevalecían los matrimonios grupales, matrimonios hasta cierto sentido, no son completamente como lo que hoy se conoce como un matrimonio. Y tenemos aquí algunas perspectivas de varios autores. Ahora bien, Engels dice que en las tres épocas hubo varios estadios prehistóricos de la cultura. Este es el estadio inferior, el estado medio y el estado superior de la época del salvajismo. En el estadio inferior ya fue descrito hace un momento, es el punto de partida en su análisis. El estadio medio, en cambio, dice que empieza cuando ya la humanidad empieza a usar el pescado, empieza a cocinarlo. Y el estado superior es cuando ya hay la invención del arco, aún no llega la alfarería. La alfarería llega en la época de la barbarie, en el estadio inferior. También llega ahí la domesticación y el cultivo. En el estadio medio de la barbarie se da el riego, se da el uso de adobes y piedras en construcción, y en el estadio superior ya se pasa hacia la fundición de hierro, la escritura y el arado. Luego ya se llega a la civilización. Esto es importante mencionar porque en la perspectiva de Engels, durante todo este transcurso, la humanidad fue pasando desde la conformación de la familia hacia el surgimiento de la propiedad privada y luego al surgimiento del Estado. Bien, entonces empezamos con la evolución del concepto de la familia. El punto final de esta evolución es la familia monogámica, es lo que tenemos ahorita, ¿no? Un hombre se casa con una mujer. Pero en la perspectiva de Engels, al principio habían los matrimonios por grupos, como ya se mencionó, y que estaban caracterizados porque los hermanos y las hermanas eran marido y mujer. Ahí tenemos algunas de esas tribus en las que se produjo esto. Luego viene la familia consanguínea, que es cuando hay una sexualidad recíproca entre hermanos. Luego, pues aquí nótense que todos los varones eran considerados hermanos entre sí, entre ellos, y todas las mujeres eran consideradas esposas. Y como todo era muy de supervivencia, había la obligación de la venganza en caso de afrenta al honor de la familia. Luego pasamos a la familia Punalúa, en donde ya empieza un poco a librarse la cosa y empiezan a aparecer las sobrinas, los primos, las tías. Más o menos la cosa va así. Todos los varones son hermanos, las mujeres son esposas y entre ellos son primos. O sea que son un poco como que los verdaderos primos hermanos del origen de la civilización, Esta familia se desarrolla mejor que la familia consanguínea porque como ya empiezan a unirse con otros grupos sanguíneos, ya no tienen tantos problemas de salud como la familia consanguínea. Luego pasamos a la familia Punalúa o por clanes, en donde todo hombre de un clan pasa a ser marido de las mujeres de otro clan y viceversa. Cuando ya se produce eso hay una prohibición total de casarse entre consanguíneos. También nótese que es una estrategia de agrandamiento de la familia, o sea, empiezan a pasar del clan, horda, tribu, y la familia se va haciendo más grande. Esto es muy importante en esa época porque como estaban muy cercanos a la situación de supervivencia, había que tener mucho territorio porque mientras más territorio tenían, habían diferentes alturas también en relación al nivel del mar y entonces podían sembrar más bienes y podían consumir más, podían ayudarse más entre los miembros de una familia.
o sea, empieza ya a tener una finalidad económica este tratamiento. También nótese que ya se va haciendo más pequeño el núcleo familiar. Pasamos a la familia sindiásmica, que es aquella situación en la cual un hombre está casado con una mujer principal y tiene otras mujeres, otras esposas. Persiste el matrimonio por una especie de compra o entrega de una dote a la familia de la novia, o también se dan los raptos, ¿no? Bien, también ocurre aquí la poligamia, que puede ocurrir si es que la persona es rica y puede mantener a las otras esposas. Como consecuencia, la infidelidad masculina es perdonada y la femenina es castigada. Aún así, persiste este sistema de las gens, en donde la línea sucesoria, la línea de herencia, está en la línea femenina, entre las madres y las hijas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque todas las personas, todos los niños o las chicas, bueno, los hijos de una familia, saben quién es la mamá, saben específicamente cuál es la mujer que es su mamá. Y en el caso de quién es su papá, pues no lo saben a ciencia cierta. Entonces la línea de herencia viene por el lado femenino, de madres a hijas. En algunas partes del mundo también surgieron los matrimonios en tipo club, es decir, varios varones tienen una esposa, pero esa esposa puede tener varios maridos. No está atada a ser la esposa de solamente este grupo de varones. Asimismo, cada uno de los varones de este grupo podía tener otras esposas. Me parece que eso ocurrió en la India. Luego ya llegamos a la familia monogámica, donde un varón es casado con una mujer. Y aquí tenemos una síntesis, ¿no? Sobre todo lo conversado. En toda esta explicación, esta evolución, tenemos una economía doméstica muy comunal, una economía en donde todo es de todos los miembros del grupo. Estas situaciones ocurren cuando la supervivencia está en riesgo, la supervivencia de las personas. Todos se vuelcan a garantizar la supervivencia de la gente, de la familia. Hagamos aquí algunas breves puntualizaciones del concepto de familia. Primero, los matrimonios grupales se dan en la época del salvajismo. En la barbarie es la familia sindiásmica la que prevalece, y ya cuando llega la etapa de la civilización, lo que prevalece es la familia endogámica. Desde el salvajismo hacia la barbarie se va generando la esclavitud, por cuanto había guerras, los soldados que perdían las guerras para no morir se entregaban como esclavitud, se entregaban como esclavos, y esto pues ya pasaba a formar parte de propiedad privada del soldado que había ganado la guerra y que se quedaba con estos esclavos. De hecho, la palabra familia etimológicamente significa conjunto de esclavos que tienen el mismo nombre principal, es decir, el mismo apellido. Por esa evolución que ya se mencionó, la familia sindiásmica decae en la etapa de la civilización y el matriarcado también. Surge entonces la familia monogámica. ¿Por qué decae el matriarcado? Simplemente por la división del trabajo. No hubo guerra ni nada entre hombres y mujeres. Aquí unas particularidades de la familia monogámica. Luego de la familia sindiásmica, aquí ya los hijos y las hijas son indiscutibles, es decir, todo hijo en un matrimonio se reputa que el padre es el esposo de la madre. Ya hay fines económicos, se le hereda a todos los hijos porque ya está esta convención que se mencionó. Y aquí ya hay también vestigios de que va surgiendo el Estado, porque claro que triunfa la propiedad privada frente a la propiedad común, pero ya se va generando también la sociedad conyugal y empiezan a surgir los consejos administrativos comunitarios, que no es más que la reunión de los ancianos de la tribu para resolver los problemas o los conflictos que van surgiendo entre los miembros de su gran familia. Y entonces ya surge el Estado, surge el gobierno, ese grupo de ancianos debe decidir
una asamblea, debe decidir quién va a ser el jefe militar o el caudillo en caso de confrontación, porque no va a ser el mismo que administra la familia. Asimismo, para funcionar debe haber un grupo de personas que administren el Estado, que cobren tributos. Empiezan ya a hacerse las divisiones territoriales y a conformarse estos grupos de seguridad, las Fuerzas Armadas y las fuerzas internas, ¿no? Empieza ya a haber una mayor organización jurídica, surgen los derechos y las obligaciones que el Estado debe cumplir. El Estado es el grupo de normas e instituciones que rigen al gobierno y a las personas que viven dentro de un territorio. Actualmente tenemos ya un Estado más avanzado, un Estado más moderno, con más restricciones y discrecionalidad en la administración de la cosa pública.